En el vídeo de hoy te voy a enseñar cuáles son los 8 errores más comunes en los que caemos al crear y exportar figuras en PyMol, de tal forma que si los solucionas, tus estructuras van a dar un salto de calidad brutal. Estos errores de los que os voy a hablar hoy se ven muy a menudo tanto en personas que acaban de empezar a usar PyMol como en gente que lleva usando ya tiempo la herramienta, así que quédate porque te va a ayudar sea cual sea tu nivel. El primer error súper común es no renderizar tus figuras. En PyMol es necesario siempre, antes de exportar finalmente una figura, hacer un renderizado. Y esto se hace utilizando el comando ray. Hay varias formas de utilizar el comando ray. Una muy sencilla es clicando en el botón secundario del ratón y dándole a ray. También podemos hacerlo utilizando la línea de comandos. Para ello escribimos ray seguido de un número de píxeles horizontal y vertical y así vamos a exportar la figura renderizada con los píxeles que queremos. El siguiente error súper común es no activar la opción de hacer el fondo transparente. Si exportamos una figura directamente, aunque hayamos hecho ray, sin desactivar el fondo opaco, lo que va a hacer PyMol es va a exportar esa figura con el color de background que tengamos en ese momento, negro, blanco o del color que sea. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tengamos esa estructura y la queremos utilizar, por ejemplo, en una presentación de PowerPoint, todo lo que haya debajo de esa foto que hemos exportado se va a tapar y va a quedar bastante raro. Para hacer el fondo transparente podemos ir a la línea de comandos y teclear set ray opaque background off. Y ahora podemos hacer ray, exportar nuestra figura y ya esa figura no va a tener fondo y la vamos a poder superimponer donde queramos. Otro error bastante común es utilizar ajustes de renderizado incorrectos. ¿A qué me refiero con esto? Pues a no tocar algunos settings de exportación de figuras que utiliza PyMol por defecto y que pueden crear efectos raros. Por ejemplo, uno muy llamativo es las sombras. PyMol por defecto crea sombras sobre la estructura como si les estuviera dando la luz desde un cierto ángulo y ese efecto de sombras que lo utiliza para dar profundidad a la figura a veces ensucia mucho la visualización final. Entonces, si queremos desactivarlo, podemos hacerlo yendo a la línea de comandos y haciendo set ray shadows 0. Otro efecto que PyMol utiliza por defecto es la niebla. ¿Y esto quiere decir? Pues que pone una pequeña neblina a los objetos que están un poco más alejados del primer plano, de tal forma que enfatiza lo que está en el primer plano y difunde un poco todo lo que está al fondo. Este efecto, aunque parece en principio que puede ser algo deseable, muchas veces crea una visualización extraña y un poco confusa. Así que si lo queremos desactivar, podemos hacerlo en la línea de comandos haciendo set ray trace fog igual 0. Otro error súper común es representar demasiados átomos. Este error se suele ver en gente que está empezando y que quiere representar todos los átomos de la estructura, aunque sea una macromolécula y no todos los átomos sean igual de importantes. Un ejemplo muy claro es la representación de los átomos de hidrógeno en estructuras de proteínas. Realmente los átomos de hidrógeno están en todos lados y no aportan mucha información. Lo que podemos hacer es ocultar estos hidrógenos o al menos parte de ellos. Por ejemplo, en PyMol muy fácilmente se pueden ocultar los hidrógenos no polares, que muchas veces tienen también menos importancia por su reactividad química. Para hacer esto tenemos diferentes opciones. Una de ellas es en la ventana de objeto, en nuestra molécula, darle a la H de Hide y buscar la opción hidrógenos y seleccionar All o solo los no polares. Si decidimos ocultar los no polares, lo que hará PyMol será dejar solo visibles los hidrógenos que estén unidos a nitrógeno u oxígeno. Esto es una forma muy sencilla de limpiar un poco la estructura de átomos que sobran. Y esto, por supuesto, se puede hacer con otros muchos átomos. Errores en la composición de la escena. ¿A qué me refiero con este tipo de error? Pues a no hacer una composición adecuada de la imagen que queremos final. Y este error no solo aplica a PyMol y a la visualización molecular, aplica en general a cualquier fotografía o vídeo. Más en particular, esto se refiere a introducir demasiados elementos en la imagen, utilizar un plano inadecuado, por ejemplo un plano demasiado general o un plano muy zoom, utilizar ángulos extraños de la cámara y en general cualquier cosa que afecte al encuadre y la composición y diluya el mensaje que queremos transmitir con nuestra imagen. Un ejemplo más concreto, la introducción a una estructura molecular en la que queremos mostrar completamente esa estructura, lo ideal sería utilizar un plano general, es decir, un encuadre en el que se vea al completo la estructura. Y un error sería utilizar un zoom demasiado intenso sobre una parte de la estructura, de tal forma que hay otras partes de la estructura que quedan fuera de la visión general que era nuestra idea. O al revés, si queremos enseñar un binding site, tiene más sentido probablemente hacer un zoom a ese sitio de unión que mostrar un plano general de la proteína en la que se incluye ese binding site, pero también otras muchas cosas que no son de interés. Representaciones atómicas incorrectas. Hay que saber en cada momento qué tipo de representación es la más adecuada para el mensaje que queremos transmitir.
Por ejemplo, si tenemos una proteína con cientos de átomos, probablemente la representación de sticks no sea demasiado útil. Para proteínas suele ser más conveniente utilizar cartoons y dejar los sticks para partes muy concretas, por ejemplo, para destacar ciertos aminoácidos o para destacar un binding site. Sin embargo, para moléculas más pequeñas, una representación con sticks o con esferas puede ser mucho más recomendable. Otro error más sería utilizar paletas de color poco acertadas. Por ejemplo, el uso de colores muy chillones o demasiado planos, el uso de colores que contrastan poco con el fondo utilizado o la utilización de una combinación de colores, digamos, poco armoniosa, pueden arruinar tu figura final. Aunque en este sentido, como dijo algún sabio alguna vez, para gustos los colores. Y finalmente, el octavo y probablemente uno de los errores más importantes es no crear contraste. Y de nuevo, este error no solo aplica a crear figuras con PyMol, sino a cualquier otro trabajo de fotografía. Crear contraste siempre es súper importante para destacar las partes que tienen más relevancia dentro de una figura y así poder contar mejor el mensaje que queremos transmitir. Hay varios trucos para crear contraste y aunque en este vídeo ya hemos hablado de alguno de ellos, aquí os voy a dejar 3 ideas base que podéis utilizar siempre que queráis para crear estos contrastes de forma adecuada. En primer lugar, la creación de contraste apagando partes innecesarias de la proteína. Para apagar partes de la proteína lo podemos hacer a lo bestia, es decir, tapando directamente, ocultando totalmente algunos fragmentos de la estructura o parcialmente. ¿Y cómo se hace parcialmente? Utilizando la transparencia. Dependiendo del tipo de representación que estemos utilizando, podemos cambiar la transparencia utilizando distintos comandos en la línea de comandos. Si, por ejemplo, tenemos la representación más habitual para proteínas, que es la de cartoons, podemos hacerlo de la siguiente forma. Set Cartoon Transparency y, por ejemplo, darle el valor de 0,6. Recordad que esta escala va de 0, que es nada de transparencia, a 1, que es transparencia absoluta, es decir, no se ve nada. El siguiente consejo sería utilizar distintas representaciones atómicas en función de la relevancia que tengan las distintas partes de la estructura. Por ejemplo, como ya vimos en el vídeo de cómo representar correctamente un sitio de unión, podríamos utilizar la representación en sticks para los aminoácidos del binding site, así como para el ligando. Incluso para el ligando podemos utilizar, si queremos todavía contrastar más, una representación de esferas y dejar la representación de cartoons para representar el resto de la estructura secundaria de la proteína que es de menos interés. Y en tercer lugar, para crear contraste también podemos jugar con los colores. Por ejemplo, para partes menos importantes de la estructura podemos utilizar un color gris apagado o blanquecino y para las partes más importantes, por ejemplo, si queremos representar un binding site, podemos utilizar colores contrastados no solo con el resto de la proteína, es decir, utilizar colores vivos, sino también entre los aminoácidos del binding site y el ligando, creando ese contraste en dos fases, lo que no es nada importante y lo que es importante contrastado entre sí también. Pues nada, aquí os hemos resumido los errores que más habitualmente vemos en representaciones moleculares, no solo utilizando PyMol, sino cualquier programa de visualización molecular y esperamos que os haya servido. Si os ha gustado, dadle a like, compartidlo con la gente a la que penséis que puede serle útil y si tenéis alguna duda o si pensáis que nos hemos dejado algún error común que no hemos cubierto en este vídeo, dejadnos un comentario que os leemos. ¡Adiós!